Tres. Estimados amigos, les saluda el doctor Pedro Salomé, médico geriatra desde el Perú. Y por aquí, desde España, Islas Canarias, Juan Carlos Álamo, el doctor Álamo, médico de familia, pero siempre y abnegadamente con los adultos mayores que son los adultos mejores. Y justamente por eso le hemos denominado este espacio Adultos Mejores. Vamos a tratar diversos temas. Creemos que la tecnología y en estos tiempos de pandemia nos han llevado justamente a este formato. Fue un gran problema, pero también fue un gran reto y ahora ha sido una gran solución, por ponerlo en esos términos, de llegar a todos y a muchas personas a través de las redes sociales, a través de la internet. Ya la distancia no es un obstáculo, más bien ahora hemos conseguido que, miren, en este momento, desde dos lugares tan distantes como son España y Perú, podemos llevar un programa que va a permitir sugerir, va a permitir recomendar, ¿por qué no discutir, analizar lo que nos ha sucedido y lo que nos puede suceder? Porque creemos que este es un aviso de todo lo que probablemente no hemos dado tanta importancia en nuestras vidas al cuidado de nosotros mismos, al cuidado de nuestras familias, al cuidado de nuestra sociedad y, ¿por qué no?, al cuidado de la naturaleza. Quizás todo esto sea una respuesta a ello y por eso hemos creado este espacio al que le hemos denominado, repito, adultos mejores y creo que en esta aventura vamos a poder tener un espacio de conversación, de análisis, como vengo diciendo, y quisiera cederle la palabra a nuestro amigo Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Estimado amigo Pedro, todo esto que vamos a comenzar no es el fruto del azar, es el tiempo, como todo, como los mayores, el tiempo es el que te da la posibilidad de hacer cosas. Y yo creo que este producto que estamos intentando sacar adelante desde los dos lados de este océano Atlántico nuestro, pues es eso, es la voluntad de estar mucho tiempo en contacto, de tener proyectos juntos, de tener sobre todo los mismos entusiasmos en pro de la salud. Lo que pasa es que para nosotros la salud que más nos llama la atención es la salud del mayor y del mejor, que los mejores son también los mayores. Bueno, esa es la idea que queremos concretar en este espacio que poquito a poquito intentaremos conformar. Es un proyecto de trabajo de los dos márgenes para aglutinar ideas y sobre todo una fundamental, que el mayor lo podemos llamar como quiera, mayor, anciano, abuelo, como queráis. En cada país lo vamos a denominar de una manera diferente, pero al final lo importante es que la persona mayor se vea reflejada en este programa. Pero eso no quiere decir que este programa sea exclusivamente para mayores. Esto es un programa, como bien tú has dicho muchas veces, es un programa familiar, Pedro. Es un programa para toda la familia, así que nadie se lo puede perder. Sí, Juan Carlos, justamente de eso, en un afán de dejar de ser, como se dice, un programa con un formato, lo que queremos es justamente ello. Quizás pronto van a empezar a comunicarse más con nosotros de diferentes lugares, con diferentes realidades, porque así como llevando un poco al tema a la edad mayor, hablamos que la vejez es heterogénea, que es diferente en cada persona. Tú vas a envejecer de una forma, yo voy a envejecer de otra, nuestras familias van a envejecer diferente, nuestros amigos también, nuestra sociedad, el mundo va a envejecer de diferentes maneras. También es cierto lo que tú has mencionado, que quizás lo que más nos atrae es la familia. Y quizás también hablemos un poco acá de valores, Muy porque bien. muchas veces damos importancia, que no deja de serlo, ¿no? El trabajo, que la parte política, pero al final tú, al final del día, ¿con quién vas a estar? ¿Con tu familia? ¿Contigo mismo, por último? Si has decidido estar solo.
¿Y Sí, cierto. Yo creo que qué has esa aprendido? visión familiar es tremenda, ¿no? Sí, tenemos que, sí, de todas maneras, nosotros que somos dialéctica pura, que estamos siempre en movimiento, tenemos una idea en este momento, hemos hablado largo y tendido de lo que queremos hacer, pero es que no sabemos dónde vamos a llegar. Es que de buenas a primeras estamos pensando que es así, pero la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, de buenas a primeras, nos reorientan hacia otro tipo de programa. Entonces, no estamos abiertos. ¿Sí? Lo más importante y que la gente sepa en este primer contacto es que nosotros somos gente abierta, no nos cerramos a nada, que puedo pensar diferente a ti, pero mi voluntad es crecer, y crecer es escuchar. Y ahí donde vamos a estar, escuchando para ver hacia dónde vamos. Lo que queremos es que haya, y al final yo creo que en este programa y en el último que hagamos, lo importante es hablar de la salud en general, la salud. Y la salud es, como todo el mundo sabe, lo más importante en nuestra vida. Y entre ellas la salud junto con la familia, Estos 2 años nos han enseñado eso, ¿no? ¿cierto? Cuán importante era la salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de lo íntegro. A veces creemos que casi siempre cuando hablamos de salud, la gente dice, ¿y ahora de qué enfermedad van a hablar? No, señores, vamos a hablar de cómo cuidar la salud que tenemos. Buena, por último, capaz no estamos en la plenitud, tenemos algunas falencias, pero la salud siempre lo hemos mencionado y creo que acá nos van a ver muchas personas que trabajan en este campo de la salud, van a saber que es la parte biológica, que es tu cuerpo, ¿no? Mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, cómo está mi glucosa, cómo está mi hemoglobina, pero también es la parte psicológica, lo que estamos justamente en este momento viendo, ¿no? Esta relación psicológica entre Juan Carlos y yo, que probablemente ahorita hay tensiones, ansiedades, queremos que esto salga bien, y de ahí se traduce en lo social, que son todos ustedes. ¿Hasta Perfecto. cuánto llegaremos? Quizás al inicio pocos, quizás un poco más, será como un termómetro para ver qué tan importante es para nosotros conversar de estos temas. Y cuando Juan Carlos habla de la salud, también lo hemos discutido, hablamos del bienestar integral. Exacto. Queremos estar bien todo, el bienestar, queremos estar bien. Y a veces eso nos cuesta porque sacrificamos cosas, el transporte público, la violencia, la parte política. Nos abocamos a muchas cosas, al trabajo mismo, cuando al final lo primero que debería hacer es cuidar nosotros mismos. Perfecto. Y sobre todo lo Pero, que dijiste, Juan Carlos, disculpa para terminar, sabemos cómo empezamos algo en la vida, pero nunca sabremos cómo va a acabar, nunca. Y a veces nos pero esa es preocupa, nuestra realidad. por favor, sigue Juan Carlos. No, no, es que lo que me entusiasmo porque al oírte me entusiasmas. Yo creo que tu gran valor es la capacidad de provocar que la gente se mueva y eso es fundamental. Si los seguidores van a ser porque tú movilices a la gente. Yo creo que ahí es donde yo puedo ayudarte un poquito también, porque al fin y al cabo, hablar de la salud es lo que vamos a ir hablando de distintas maneras, provocando el cambio. Porque quizás lo más importante es no solamente hablar de algo, yo puedo hablar de política, puedo hablar de sociología, pero lo importante, en el caso que nos atañe, es hablar para que la gente empiece a pensar sobre un tema determinado y que ese tema determinado sea discutible. ¿Para qué? Para poderlo absorber, para que de lo que se hable la gente diga, ah, ya me volvió otra vez a decir que si la piedra en el riñón, que si el infarto en el corazón, sino, no solamente es eso, es pensar en la salud general, es decir, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, creo que hoy tienes pensado hablar sobre un tema concreto, que es la longevidad, pero además has dicho una cosa importante, pero la longevidad por sí sola, porque ya la explicaremos qué es la longevidad, sino la longevidad vale la pena cuando hay calidad de vida o cuando no hay calidad de vida. Ahí está. Justamente lo que
hablamos previo a esta primera presentación, dijimos, ¿qué tema comenzamos? Quizás comenzamos con el último, pues estamos hablando de la longevidad y la calidad de vida. Vivimos más, sí. Hace poco Juan Carlos me alcanzó un artículo muy interesante que ya estamos pensando en llegar hasta, creo que hasta los 200 años, Yo creo, sí. pero muchos me dirán, sí, qué bueno, ¿no? Vivir más. Pero el tema es, ¿vivimos mejor? O sea, ahorita mismo estamos viviendo bien esos 100 años, que algunos llegan, o esos 110 que algunos ya también están registrando a nivel mundial, o es que nos vamos a pasar 20 años en una situación incómoda. ¿Qué Claro. queremos? Obviamente todos queremos vivir mejor, pero ¿ese es real? O sea, eso, el que nos está viendo ahorita me va a decir, sí, yo estoy viviendo más y estoy viviendo mejor, o me va a decir, no, solamente he llegado a vivir más, pero no mejor. Juan Carlos, quisiera que me hables un poco. Vamos a comenzar ya con estos temas que vamos a poner en el día. Hoy, longevidad y calidad de vida. ¿Cómo se ve la longevidad y calidad de vida de ese lado, de Europa, Va, España? muy bien. Pero yo creo que es un tema que a todos nos inquieta, ¿no? Sí, porque estamos hablando de longevidad significa vivir y vivir significa morir también, ¿no? Entonces, todo esto se entrecruza. Y uno, cuando habla de longevidad, es porque el ser humano, desde toda la historia conocida, lo que quiere es vivir muchos años. Claro. Sí, yo no conozco a nadie, a no ser que tenga una patología importante, psiquiátrica, pero yo no he conocido a lo largo de mi vida, y tú tampoco, me imagino, a alguien que se quiera morir. Nadie, todo el mundo quiere un poco más, un poco más. Con lo cual yo creo que es consustancial al ser humano el buscar esa vida más larga. Entonces, tenemos que diferenciar determinadas cosas y sobre todo determinadas definiciones. ¿Qué es longevidad? Bueno, pues alguien es longevo fundamentalmente, Pedro, cuando vive más de lo normal. Es decir, mira, ¿qué persona más longeva, no? Te dices tú. ¿Qué persona que ha vivido tantos años? Porque lo normal es que no se viva tantos años. Entonces una persona es más longeva porque vive más años de lo normal. Es que mi abuelo era muy longevo, es que él vivió hasta los 105 años. ¿Por qué? Porque lo normal a lo mejor era vivir hasta los 70 años o los 65, con lo cual la diferencia entre lo que es la longevidad y lo que es la media de vida es diferente. Entonces, yo creo que son términos que tendremos que ir perfilando a medida que vayamos hablando. Y después unir todo esto a lo que realmente para mí es importante, como persona, ya no como médico, como persona. Yo quiero vivir 120 años, pero postrado desde hace 70 en una cama. A lo mejor hay gente que sí, a lo mejor hay gente que no. Es discutible esto, ¿no? Ahí también los aspectos religiosos, los éticos, los morales, pues te van introduciendo. Entonces, yo creo que como principio, si te parece, el distinguir entre longevidad, por un lado, y lo que es media de vida, si la esperanza de la vida, porque no es la misma la esperanza de la vida, por ejemplo, en Sudáfrica, que en Centroáfrica, que en Perú, que en España. Dice, ¿cómo que no? Juan Carlos, ¿cómo que no? Pues no, señora, no, señor. La esperanza de vida no es lo mismo en el país más pobre de África, que es 53 años, que la que podemos tener en España, que son 85. O sea que en el África uno de 70 es longevo. Claro, por eso es tan relativo, ¿no? Dice, oiga, la esperanza debe decir la media. No, es que yo en Centroáfrica, yo conozco un señor que ha vivido 90 años. Digo, sí, pero ese es uno. Pero la mayoría, la esperanza de la vida de esas personas allá es de 53 años. Mira, Mientras que, por ejemplo, en Andorra, que es donde mejor se vive y donde más se vive, es 92.
Andorra tiene 60.000 habitantes, pero sus condiciones de vida, que es lo que tú estabas hablando antes, son diferentes. ¿Qué diferencia, por ejemplo, que en Perú pueda haber una media de 70 años, entre 69 y 74 aproximadamente, entre hombres y mujeres, y en Andorra haya esa diferencia? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en un sitio o en otro? Entonces, esas son las cosas que quizás podríamos empezar a hablar, ¿no? Porque yo creo que tenemos que llegar a un punto final y ¿es importante la salud para tener una esperanza de vida mayor y una calidad de vida mayor? Lo dejo ahí, porque a lo mejor ahí podríamos seguir aventurando, ¿no? Es decir, saber qué nos va a pasar, qué va a pasar en Perú, por ejemplo, con respecto a la esperanza de vida. ¿Irá creciendo? ¿Se disminuirá? ¿Qué pasará? Mira, en Perú estamos ya llegando casi a los 80 años. Estamos en 77, 78 años en promedio. Acá se habla de gente longeva cuando pasa los 90, 95 años, decimos que esta persona ya es longeva. Como bien dices, rompe la estadística, ¿no? Rompe la estadística. Muy bien, Entonces estamos diciendo que la longevidad es para pocos, no es para todos, para comenzar, ¿no? La gran mayoría va a estar en ese bloque, pero se está avanzando a más años siempre. Es la población que más crece. La población de los niños ahora está creciendo poco, en Perú también, ¿ah? Está creciendo poco. Los jóvenes, bueno, tenemos una pirámide todavía que permite un soporte socioeconómico a los próximos años que da cierta tranquilidad. Perú ha pasado, está atravesando ahorita una situación de inmigración también, de extranjeros. Y bueno, la región Latinoamérica que antes no se veía envejecida, ya lo está, ¿no? Y acá podemos hablar también de los porcentajes, ¿no? Perú ya pasó el 13% de su población, pasa los 60 años, como en muchos sitios se considera 60 años para arriba a las personas adultas. Acá en Perú decimos persona adulta mayor, como bien dice, se le va a mencionar de todos los tipos, personas mayores, otros dicen ancianos, otros dicen viejos. Son las personas de 60 más, acá en nuestro país se considera así, y son más de el 13%. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando decimos el 10% o menos, esa población todavía no está envejecida, pero ya cuando pasa el 10, pero ya lo pasó hace más de 10 años, entonces ya tiene esa característica. Ahora, el país, nuestro estado, ¿se ha pensado como envejecido? No, no se asume como envejecido. Cuando uno se da una vuelta por Europa y uno ve que ya hay políticas, se vive, se respeta. Todavía hay muchas cosas por hacer, pero ya se avanzó bastante respecto de la atención de la gente mayor y de la otra población que también está muy cercana, que es la población que tiene discapacidad. Cuando tú has ¿cierto? adecuado la infraestructura, las normas y todo, y lo palpas y lo ves, dices, ah, ya, esta sociedad sí se ha preparado. Entonces, no te decimos, no, Europa envejeció en 100 años, tuvo tiempo para poder hacerlo. Latinoamérica ha envejecido en 20, 30 años. Entonces no le ha dado tiempo para adecuarse. Y lo otro, para decirlo muy claro, no está en su prioridad. Claro, Pero vino la pandemia, Juan Carlos, y nos golpeó toditos igual. Entonces nos hizo ver que en realidad no nos preocupa. ¿Y quién fue el gran afectado en la pandemia? Las personas mayores. claro, Las personas mayores con sus enfermedades, con sus problemas que no eran bien atendidos, vino una pandemia y fue devastadora. Perú, hablamos, se está hablando de cifras oficiales de más de 200.000 personas fallecidas, de ellas 170.000, 150.000 adultos mayores, pero la cifra puede ser más alta, al margen de los números. El gran afectado, el adulto mayor, con ciertas características, dicho sea de paso, ¿no? Acá hablábamos de un perfil de una persona mayor, obesa, diabética, de tener esas características. Entonces, ¿qué pasó? No nos preocupábamos de estas personas, no estaban bien llevadas. Bueno, ya sabemos lo que pasó en la pandemia, que quizás fruto de la pandemia es este programa, porque antes no usábamos, o sea, ¿cierto? nadie se imaginaba hace 10 años hacer un programa de este tipo por este medio. Y ahora, post pandemia, también habrá cambiado nuestra visión de la longevidad. ¿Cuánta gente ya no va a estar para comenzar?
No sé. Sí, eso es gravísimo, ¿no? Y sobre todo, cómo estás tú transmitiendo una realidad, ¿no? Porque en todo este mundo del mayor, del longevo, del viejo, del abuelito, es importante la calidad de vida, porque simplemente reflexionemos en dos o tres parámetros. No lo digo yo, sino son detalles dados por la OMS, por la ONU, etcétera, de lo que va a suceder en nada. El otro día estábamos leyendo aquel artículo, que es un artículo matemático, es decir, lo que estaban haciendo no era un artículo médico propiamente, era un artículo matemático de lo que va a suceder en 78 años. En 78 años, es decir, en el 2100, pues la proyección, que ya eso biológicamente ya se había constatado, que vamos a tener de personas mayores, pues bueno, la media de edad puede estar entre 110 a 125 años aproximadamente. Y uno se impacta, ¿no? Que estamos en el 2022, pero dentro de 78 años, es decir, dentro de nada, pues habrá muchísima gente que vivirá esa cantidad de años. Y ya veremos por qué van a vivir esa cantidad de años, no solamente porque haya muchos médicos que nos dedicamos a este tema, ni mucho menos. Las variables de la salud, que al final es lo importante, no depende del número de médicos que haya, ni lo No, bueno que seamos esos médicos. no. Pero daremos unos detalles, si te parece, que seguro que tú los tienes por ahí, lo tengo aquí delante los detalles para no equivocarme, porque como son datos fidedignos, por ejemplo, la esperanza de vida en el mundo, si ya no estoy hablando ni de Perú ni de España, El en el mundo, mundo, del mundo, del mundo. en 1950, es decir, hace nada, eh, eh, muchísima gente que nos está escuchando y nos está viendo, a lo mejor nació en esa época, pues la gente vivía de media y siempre olvidemos no pensar en el abuelo, aquel que sí que yo recuerdo que tiene un abuelo viejito, viejito. No, no. La media de la gente en el año 1950 era 46 años. Imagínate. Fíjate tú, 46 años era lo que vivía de media. Bueno, en 1900 a lo mejor llegaban a 30 años. Pero estamos aquí muy cercanos. Pero mira, en el 2010, a nivel mundial, no hablemos de países concretos, en el 2010 eran 68 años. Es decir, hace 12 años la media mundial era 68 años. Bueno, en el 2019, prepandemia, había 703 millones de personas mayores de 65 años. 703 millones de personas a nivel mundial. Bueno, pues pensemos si esa cantidad de personas había hace 10 años, hace 2 años, en el 2050. Sí, 2050 es nada. La gente que ahora tenga 40 años van a tener 70 años, pues esta gente en el 2050, las personas que tengan 60 años van a ser más que todos los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Y ya Sí. comienzan los problemas económicos, ¿no? Bueno, de ahí empezamos a sacar problemas de todo tipo y cosas buenas también que tendremos que mirar. ¿Por Claro. qué tener personas mayores será bueno? Con lo cual yo creo que esa perspectiva en el tiempo de lo que ha sucedido, de lo que va a suceder, pues oye, nos tiene que mover para que las políticas sociales del envejecimiento se pongan en marcha, porque quien va a estar aquí en esos años no van a ser niños, van a ser personas mayores. Y esas personas mayores, ¿cómo tienen que estar para que sigan rindiendo? Porque tú imagínate, ¿qué haremos con una persona dentro, en el año 2050? En nada. ¿Qué haremos una persona en el 2050 con 80 años? Pero si mire, es que si la mayoría de la gente va a tener 80 años, es que esas personas de 80 años ya no nos sirven en la sociedad, ya no van a hacer nada. Imagínate en España, la gente se jubila y se prejubila muchísimo, ¿no? En la época del bienestar,
pues mucha gente se jubiló y mucha gente jubilada con 55, con 60 años, la mayoría con 65. ¿Qué vamos a hacer con las personas que se jubilan con 65 años, por ejemplo? Y esa gente en España ahora vive hasta los 85. ¿Qué hace entre los 65? ¿Qué hacen 20 años? No hacen ya nada más. Juan Carlos, muchas de las cosas que hacemos ahora se han instaurado hace 50, 60, si no hasta, disculpe que exagera, hace 100 años se han establecido, con la era industrial de la humanidad. Cierto, Pasamos la era industrial, estamos en la era tecnológica ahora, pero seguimos aplicando esos conceptos. cierto. ¿Por qué un ser humano tiene que ponerle fecha de trabajo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el concepto? La edad. Pero si acá, estamos, acá vamos a hablar y en los programas que vengan vamos a explicar que la edad sí es cierto, es un factor a considerar, pero a veces no es determinante. Tenemos amigos de 60 que están muy bien, Claro, ¿no? Tenemos amigos de 90 que están muy bien, y por ahí también hay gente de 40 que no está tan bien. claro, pero ahí la conciencia, sí. Eso que estás transmitiendo, y es, vamos a ver, una cosa es envejecer, hacerse mayor, y otra cosa muy diferente es las posibilidades para seguir ejerciendo dentro de la sociedad. ¿Sí? No podemos, eh, de un plumazo, el decir, ya usted no sirve. No, lo que no podemos hacer es que haya personas que se encuentren mal, y ahí está la diferencia entre ser mayor, de envejecer y tener calidad de vida. No es lo mismo una persona con 45 años o con 80, pero que tengan problemas de salud. Claro, una persona con problemas de salud no puede estar en las situaciones en las que una persona llamando normal pueda ejercer sus actividades de cualquier tipo. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de que las personas puedan seguir siendo personas. Y siendo personas significa no que esté en aquel silloncito allí sentado esperando a ver cómo llega la muerte. Juan Carlos, mira, la experiencia ayuda mucho. Probablemente por ahí van a salir los científicos a decir, no, las evidencias son mucho mejor. Es cierto, es cierto. El mundo se había pensado para hace, como dije, 20, 30, 40 años y las situaciones se han ido presentando y la pandemia ha sido para mí un factor determinante. Tenemos que replantear, ¿debería haber jubilación? Un ser humano hoy día, mañana ya es otro y ya debe cambiar su situación. ¿Debería haber una jubilación progresiva? ¿Debería ser una jubilación voluntaria? O sea, yo digo yo, o sea, hablamos de la atención centrada en la persona. O sea, ¿la persona realmente es la que decide o son los estados, son las políticas? Y el otro tema, ¿voy a vivir más? Sí, porque va a haber más avance tecnológico de la salud. ¿Es accesible eso? O sea, a ti te accede, a mí me accede. O sea, yo puedo ir ahorita a un servicio, es más, tengo los conocimientos para poder cuidarme, pero los 700 millones de personas adultas mayores prepandemia, ¿tendrán ese concepto? ¿Cuántos de ellos sí lo tienen? En España, en Perú, en África, en Asia, Oceanía. Entonces, ¿cuánto hemos hecho los profesionales o los que conocemos de este tema para que ellos por lo menos tengan las herramientas y decir, bueno, ¿sabes cosa? Ya no es mi responsabilidad como Pedro ni como Juan Carlos, sino es tu responsabilidad el cuidarte bien. ¿Cuánto les hemos Fundamental. dicho, cuánto le hemos dedicado de nuestra labor asistencial a él, al que nos está viendo ahorita? ¿Cuánto le hemos dedicado? O solamente hemos sido profesionales que estamos muy bien capacitados, pero que tratamos solamente enfermedades. Claro. Bueno, dije, yo creo que está dándole en el quick de todo lo que estamos comentando y es el punto de apertura para otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando habla uno de envejecer, uno dice, bueno, ¿y qué es envejecer, no? Claro, tú tienes que verlo desde un punto de vista a lo mejor biológico.
que es el que estamos viendo. Bueno, una persona desde un punto de vista biológico, pues empiezan a haber daños moleculares, daños celulares dentro de ese cuerpo, se empiezan a disminuir las capacidades, no vemos bien, no oímos bien, empieza a tener problemas de movilidad, mentalmente o psíquicamente ya empiezas a tener problemas de memoria y poco a poco empiezan los riesgos para enfermar. Sí, la persona que envejece está más susceptible a enfermar. Y por último, nos llega la muerte. Bueno, ese es el proceso de envejecimiento, pero claro, la persona, cada uno de nosotros, solamente nos pasa eso. No, no, no. Tú, desde el punto de vista biológico, sucede lo que acabamos de decir, pero con eso conlleva otras cosas. Por ejemplo, muere tu compañero o tu compañera, te jubilas, tienes problemas a nivel económico, pierdes tu casa. Sí, empiezan a conglomerarse situaciones en la cual la parte biológica está ahí, pero la parte social te afecta muchísimo. Y eso es envejecer. Y todos esos complementos que te van participando en tu vida, el día a día, es el que hace envejecer en lo biológico, en lo psíquico, y a eso empieza a acumular otros detalles. Por ejemplo, la contaminación. Por ejemplo, las situaciones de violencia. No es lo mismo vivir en un lugar determinado en Colombia o en un lugar determinado en Kiev, en Ucrania. En estos momentos no es lo mismo. Entonces, todos esos avatares son los que te hacen que tú envejezcas en lo biológico y en el contexto social, en el contexto ambiental, de tal modo que vamos a empezar, si te parece, a ir cerrando esta barrera que estamos eh, pautando para saber lo que es envejecer y la calidad de esa vida, ¿no? La calidad de esa vida para vivir 110 años, pero claro, de los 110 años, algo tendremos que hacer desde los 60 o desde los 65, ¿no? O No desde solamente vamos a estar niños, allí esperando, ¿no? o desde niños, O desde niños, ¿no? Es que tenemos que empezar a trabajar desde niños, claro. Juan Carlos. Mira, bueno, creo que si le pongo por ahí una frase, envejecer viviendo, pues, ¿no? Perfecto, Envejecer viviendo. claro. Eso Eso es lo ideal. y que todos ya vayamos pensando en eso. Juan Carlos, mira, A ver, planeamos esto para hablarlo en menos tiempo. Espero que nuestros ah, amigos que ahora van a estar viéndonos y después vamos a dar todo el formato para que se comuniquen con nosotros. Vamos a colgar estas sí, redes, eh, podamos continuar con estos diálogos y, ¿por qué no?, abrirlo a más personas claro. que tengan sus ideas, pueden ser contrarias a las nuestras. Ya dijimos, ya dijimos. O sea, acá no vamos a coincidir, pero por lo menos vamos a conversar y vamos a analizar. Vamos a reflexionar sobre estos temas y espero que sea del agrado de todos ustedes. Juan Carlos, el tiempo se nos pasó y Se nos mira, acabó. con creces, pero de verdad que es valioso que se toquen estos temas, porque si no, como dirían algunos, si no, ¿quién lo va a hacer? Y espero que Perfecto. sean muchos profesionales que hagan esto. Es muy importante que lo hagamos, que conversemos, que volvamos a esos orígenes de conversar con las personas a las que atendemos, a las que Muy bien. finalmente servimos. Juan Carlos, a ver, una, una despedida por el momento, porque vamos a continuar luego con nuestros amigos. Estamos todavía en ese momento donde todavía no hemos explotado, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en este mundillo. Esto es un tema que se nos ha quedado a mitad, pero bueno, podremos retomarlo en cualquier otro momento para seguir pautando qué es lo que va a pasar con las personas mayores y cuál es el futuro de la humanidad, qué es lo que tenemos que ver. Y que el futuro se vive desde el presente, ¿no? Y Muy bien, revisando lo que hemos hecho antes, sobre todo haciendo un análisis de todo los errores y por ahí. Bien, Juan Carlos, vamos a despedirnos de nuestros amigos desde España perfecto. y desde el Perú para el mundo y nos vemos pronto.
Venga, salud, que es lo más importante. Salud. para ser adultos mejores. Eso es.